El termómetro fuera de la ventana de la cabina de Mike Anderson decía 40 grados bajo cero, y todavía estaba cayendo. En los 5 años que había vivido en este rincón remoto de Alaska, nunca había visto la temperatura tan baja. El sistema de tormenta que se acerca no fue solo otro desafío de invierno. Era del tipo que hizo que incluso los habitantes del desierto más endurecidos cuestionaran sus elecciones. En el fondo del corazón del desierto de Alaska, donde la ciudad más cercana estaba a 4 horas en coche, su cabaña estaba parada como un puesto de avanzada solitario contra el paisaje implacable. La estructura de madera, desgastada por innumerables tormentas, había sido su hogar desde que decidió dejar su bulliciosa vida como fotógrafo de vida silvestre en Seattle. Esta noche, mientras el viento aullaba a través de los imponentes pinos, la decisión de vivir aquí lo probaría como nunca antes. La mañana de febrero había comenzado como cualquier otra. Mike se despertó con el sonido familiar de la madera crepitante en su chimenea. La calidez de las brasas moribundas apenas llegó a las esquinas de su modesta sala de estar. A través de sus ventanas cubiertas de heladas, pudo ver que la nieve fresca había caído durante la noche, agregando otra gruesa manta a las derivaciones ya profundas. A los 45 años, Mike había desarrollado una rutina cuidadosa que lo mantuvo vivo en estas duras condiciones. Todas las mañanas comenzó con la revisión de su radio meteorológica, evaluando sus suministros y manteniendo su equipo esencial. Su cabina, aunque simple, estaba bien abastecida de alimentos conservados, suministros médicos y equipo de emergencia. Las paredes estaban llenas de fotografías que había tomado a lo largo de los años. Las imágenes de lobos, alces y osos en su hábitat natural sirvieron como compañeros silenciosos en su soledad. El informe meteorológico esa mañana fue particularmente preocupante. El sistema de tormenta que se mueve desde el norte prometió reducir las temperaturas para registrar mínimos y vientos lo suficientemente fuertes como para completar los árboles. Mike sabía por experiencia que estas eran el tipo de condiciones que podían atrapar a alguien en el interior durante días, tal vez incluso semanas. Pasó la mañana asegurando su generador y revisando su sistema de calefacción de respaldo. La rutina era una segunda naturaleza para él ahora, pero nunca se permitió ser descuidado. En el desierto, un pequeño error podría ser fatal. El viejo dicho de su padre resonó en su mente. La naturaleza no perdona el descuido, hijo. Esas palabras lo habían mantenido vivo más veces de las que podía contar. La tarde trajo la primera ola de la tormenta. La nieve cayó en cortinas gruesas, reduciendo la visibilidad a los meros pies más allá de su porche. Mike agregó más troncos a su chimenea y comenzó sus preparativos habituales de tormenta. Llenó varios contenedores grandes con agua, sabiendo que sus tuberías podrían congelarse a pesar de la cinta de calor que los había envuelto cuidadosamente. Movió leña adicional adentro y revisó sus linternas de emergencia. Vivir solo en condiciones tan extremas había cambiado a Mike de una manera que no había esperado. La conciencia constante del poder de la naturaleza lo había hecho más paciente, más observador. Había aprendido a leer los signos sutiles en su entorno, la forma en que las aves se quedaron en silencio antes de una tormenta, el cambio en la presión del aire que hizo que sus oídos estallaran ligeramente, la calidad particular de la quietud que precedió al clima peligroso. Su teléfono satelital, su única conexión confiable con el mundo exterior, se sentó cargada y lista en su escritorio junto a su radio de emergencia. La estación de guardabosques más cercana estaba a 50 millas de distancia, y en un clima como este, la ayuda sería imposible durante días si algo saliera mal. Mike había aprendido a vivir con este aislamiento.
encontrando la paz en los momentos tranquilos y la fuerza en la autosuficiencia. A medida que se acercaba la noche, la tormenta se intensificó. El viento encontró cada pequeño espacio en las paredes de la cabina, creando un sonido inquietante al que Mike nunca se había acostumbrado. Preparó una cena simple de sopa enlatada y pan, conservando sus suministros frescos para lo que podría ser un largo tramo en el interior. Lo que sucedió después desafiaría todo lo que sabía sobre la supervivencia en el desierto. A medida que la noche se acercaba, Mike enfrentaría una decisión que probaría no solo sus habilidades de supervivencia, sino el núcleo de su humanidad. La primera señal de que algo era diferente llegó justo después de la medianoche. A través del viento aullante, Mike escuchó un sonido que lo hizo sentarse directamente en su silla. Un sonido profundo y gutural, apenas audible sobre la tormenta, pero inconfundible para alguien que había pasado años fotografiando la vida silvestre. Un oso, y estaba cerca de su cabaña. En febrero, los osos deben tener una hibernación. El hecho de que uno estuviera activo en estas condiciones significaba que algo estaba terriblemente mal. Mike agarró su linterna y se acercó a su ventana con cautela. El rayo atravesó la nieve giratoria, pero la visibilidad todavía era pobre. La pantalla de temperatura ahora mostraba 45 por debajo de cero, y la frío del viento hizo que se sintiera aún más fría. Luego los vio. 3 formas oscuras se movieron a través del blanqueador, sus formas apenas visibles contra la nieve. Una madre oso y 2 cachorros. Sus movimientos fueron lentos y laboriosos. Incluso desde adentro, Mike pudo ver que estaban luchando. El po de la madre oso, Werewolf Stride, se redujo a una baraja agotada, y los cachorros se acurrucaron cerca de ella, luchando contra el viento brutal. Años de observación de vida silvestre le habían enseñado a Mike a leer el comportamiento de los animales, y lo que vio lo preocupaba profundamente. La madre oso estaba desesperada. Ningún animal expondría voluntariamente a sus cachorros a estas condiciones a menos que no tuvieran otra opción. Algo debe haber perturbado a su guarida, obligándolos a salir a este clima asesino. Los osos se acercaron a su cabaña, buscando refugio del viento implacable. En el haz de su linterna, Mike pudo ver el hielo formarse en su pelaje. Los cachorros estaban temblando violentamente, sus pequeños cuerpos no construidos para resistir un frío tan extremo. Los movimientos de la madre oso se volvieron cada vez más inestables. Su fuerza visiblemente falla. El corazón de Mike se aceleró cuando los bears se acercaron a su porche. Este era exactamente el tipo de situación contra la que advirtió toda la guía de seguridad del desierto. Los osos cerca de las estructuras humanas eran peligrosas en circunstancias normales, pero estas circunstancias estaban lejos de ser normales. La desesperada madre oso podría intentar cualquier cosa para proteger a sus cachorros del frío. A través de la ventana, Mike ahora podía ver los osos claramente. Los cachorros eran mucho más pequeños de lo que deberían ser, probablemente nacidos al final de la temporada. Sus posibilidades de supervivencia en estas condiciones fueron escasas a ninguna. La madre oso comenzó a peinar la nieve cerca de su porche, intentando crear alguna forma de refugio, pero el viento alejó cualquier progreso que hizo. La temperatura continuó bajando. El termómetro de Mike ahora se negó a dar una lectura. El líquido congelado en el interior. El viento se fortaleció y pudo ver al oso más grande tratando de proteger a sus cachorros con su cuerpo, pero fue una batalla perdedora. Uno de los cachorros tropezó, cayendo en la nieve profunda. La madre oso lo empujó suavemente, pero Mike pudo ver que los movimientos del cachorro se volvieron más lentos, más descoordinados. El tiempo se estaba agotando.
Los Bears habían estado luchando durante casi una hora, y su condición se estaba deteriorando rápidamente. El segundo cachorro colapsó, y esta vez volver a tomar más tiempo. Los intentos de la madre de ayudar se debilitaron. Su propia fuerza se desvanece. Ella dejó escapar otro gemido bajo, un sonido lleno de desesperación que atraviesa el viento aullante y directamente al núcleo de Mike. Mike se encontró presionado contra la ventana, su aliento empañando el vaso. Había fotografiado cientos de osos en su carrera, documentó su comportamiento, sus luchas y sus triunfos. Pero nunca había visto algo así. El frío los estaba matando lentamente. Pero seguramente, justo enfrente de sus ojos, los osos ahora estaban acurrucados directamente contra su porche. Su último intento de encontrar cualquier protección del viento. Los cachorros apenas se movían, y los ojos de la madre oso se acristaban. El frío era abrumador, incluso su enorme cuerpo. En el haz de su linterna, Mike podía ver que sus escalofríos se volvían menos frecuentes, un signo peligroso de hipotermia. La mano de Mike descansaba sobre la manija de la puerta de su cabina. Todo lo que sabía sobre la seguridad del desierto, cada regla que había seguido durante años, le dijo que se quedara adentro. Pero mientras observaba a la familia de los osos congelándose lentamente en su porche, otra voz dentro de él se hizo más fuerte. Una voz que preguntó cuál era el valor de las reglas de supervivencia cuando se sopesó a las criaturas moribundas que necesitaban ayuda. Los osos ya no se movían mucho. Los cachorros yacían acurrucados contra su madre, que se había colocado entre ellos y el viento. Sus ojos se encontraron con los de Mike a través de la ventana, y en ese momento vio algo que lo sacudió hasta su núcleo. No había agresión en esa mirada, sin furia salvaje, solo agotamiento, desesperación y algo que parecía inquietantemente como renuncia. El tiempo pareció congelarse junto con el mundo afuera, cuando Mike estaba de pie con la mano sobre la manija de la puerta. Cada instinto de supervivencia le gritó que se quedara adentro. Había visto lo que los osos desesperados podían hacer. Había fotografiado su poder y ferocidad. La madre oso, incluso en su estado debilitado, podría matarlo con un solo golpe si ella lo percibía como una amenaza para sus cachorros. El viento sacudió su cabaña violentamente, y los osos habían dejado de temblar. Mike sabía lo suficiente sobre hipotermia para entender lo que eso significaba. Los cachorros estaban entrando en las etapas finales de congelarse hasta la muerte. Sus pequeños cuerpos cedieron la lucha contra el frío. La respiración del oso de la madre se había vuelto superficial. Su forma masiva ahora apenas se eleva y cayó en la creciente montaña de nieve. Su radio de emergencia crepitó con un informe meteorológico actualizado. Se esperaba que la tormenta durara al menos otras 12 horas, con condiciones que empeoran. Los Bears no sobrevivirían la noche. Ya, el hielo había formado gruesas costras en su pelaje, y su respiración se estaba volviendo peligrosamente lenta. La mente de Mike aceleró sus opciones. Tenía una sala de almacenamiento unida a su cabina, originalmente construida para albergar su equipo de fotografía. Estaba aislado, separado de su espacio vital y tenía su propia entrada. Podría servir como un refugio temporal. Pero llegar a 3 osos helados sería otro asunto por completo. Los riesgos fueron enormes. Si el oso de la madre entró en pánico, podría destruir su cabaña, dejándolos que todos se congelen en la tormenta. Si ella lo atacó, la ayuda no llegaría a tiempo. Incluso si sobrevivieron la noche, tener 3 osos tan cerca de su espacio vital podría resultar fatal de otras maneras. Mike pensó en su cámara, sin usar en su escritorio.
Durante años había documentado la vida silvestre sin interferir, creyendo que la naturaleza debería seguir su curso sin intervención humana. Pero mientras observaba a los cachorros crecer, sus pequeñas formas casi invisibles bajo la creciente capa de nieve, cuestionó todo lo que pensaba que sabía sobre la relación entre los humanos y la vida silvestre. Los ojos de la madre oso nunca lo habían dejado. Había algo en esa mirada que nunca había visto antes en todos sus años de fotografía de vida silvestre. Era como si ella entendiera que él representaba su última oportunidad de supervivencia. Su habitual cautela de los humanos parecía haber sido superado por la desesperación materna. Otra grieta afilada resonó en toda la noche cuando una rama se rompió bajo el peso del hielo y la nieve. El sonido hizo saltar a Mike, pero los Bears apenas respondieron. Su letargo estaba llegando a un punto crítico. La madre oso trató de acariciar a uno de sus cachorros, pero sus movimientos se estaban volviendo descoordinados. Pronto, ella sería demasiado débil para moverse en absoluto. Mike comenzó a quitarse el pesado abrigo de invierno. Si iba a hacer esto, necesitaría poder moverse rápidamente. Se puso los guantes más gruesos y agarró varias mantas pesadas de sus suministros de emergencia. Sus manos se sacudieron al revisar su teléfono satelital por última vez, sabiendo que en estas condiciones sería inútil. Si las cosas salían mal, las consecuencias de su próxima acción serían irreversibles. Abrir esa puerta rompería todas las reglas de seguridad en el desierto por la que había vivido. Fue en contra de su entrenamiento, su experiencia y sentido común básico. Pero mientras observaba otro aliento estremecedor de dejar el cuerpo del oso de la madre, se dio cuenta de que a veces la supervivencia requería más que seguir reglas. Pensó nuevamente en las palabras de su padre. La naturaleza no perdona el descuido. Pero fue descuidado tratar de salvar a una familia moribunda. ¿Era imprudente arriesgarse a todo para prevenir la muerte de 3 magníficas criaturas? La línea entre la sabiduría y la necedad nunca había parecido tan delgada. Los cachorros habían dejado de moverse por completo ahora. Solo el ligero ascenso y la caída de sus cofres mostraron que estaban vivos. Los ojos de la madre oso estaban comenzando a cerrar. Su cuerpo masivo se desplomó lentamente en la nieve. El frío estaba ganando su batalla contra su increíble fuerza. En unos minutos más, sería demasiado tarde para hacer cualquier cosa. Mike respiró hondo y comenzó sus preparativos finales. Subió todas sus unidades de calefacción, creando la mayor cantidad de calor posible en el almacén. Colocó las mantas cerca de la puerta, donde podía alcanzarlas rápidamente. Sus manos se movían constantemente ahora, lo que reemplaza la incertidumbre. El oso de la madre observó sus movimientos a través de la ventana. Su mirada lo siguió mientras trabajaba. Había una inteligencia en esos ojos que hablaban de comprensión, de conciencia que trascendía las barreras habituales entre los humanos y la vida silvestre. En ese momento, Mike no vio un depredador peligroso, sino una madre que luchaba con su último aliento para proteger a sus hijos. El viento aulló más fuerte y la temperatura continuó su despiadado descenso. El reloj de Mike se mostró justo después de las 2 de la mañana, la hora más oscura de la noche, cuando el frío era más brutal. Todo lo que sabía sobre los osos, sobre la supervivencia, sobre la forma correcta de manejar los encuentros de vida silvestre, estaba a punto de ponerse a prueba. Su mano regresó a la manija de la puerta. A través del vidrio esmerilado, pudo ver a los 3 osos. Sus formas se vuelven más débiles bajo la nieve que cae. Los próximos momentos serían el más valiente o la última decisión de su vida. Mike respiró final y giró el mango.
La puerta se abrió con un crujido que parecía ensordecedor en la noche congelada. El viento inmediatamente se apresuró a entrar, trayendo consigo una explosión de nieve y frío amargo que le picaba la cara. Los osos estaban a solo 1 metro de distancia. Sus cuerpos, ahora a medias en la creciente nieve, se deriva. Moviéndose lentamente, deliberadamente, Mike pisó su porche. Los ojos de la madre oso parpadearon, registrando su presencia, pero ella no hizo un movimiento agresivo. Su instinto de supervivencia parecía estar en guerra con su agotamiento. Levantó la cabeza ligeramente. Las fosas nasales se hinchan mientras atrapaba su aroma. Pero incluso este pequeño movimiento parecía drenar su energía restante. Hablando en tonos bajos y blandos, Mike comenzó a despejar un camino desde su porche hasta la puerta de la sala de almacenamiento. Cada movimiento se midió, no amenazante. «Está bien», se encontró susurrando. Aunque sabía que los osos no podían entender sus palabras, el oso de la madre lo observó. Sus ojos mostraban más conciencia ahora, pero aún no había agresión. Los cachorros no se habían movido. Los cuerpos pequeños de Ir estaban casi completamente cubiertos de nieve, y Mike apenas podía ver su respiración. El tiempo se estaba agotando. En este clima, incluso estos pocos minutos de exposición fueron peligrosos para él. A pesar de su ropa protectora, tuvo que actuar ahora o abandonar el intento por completo. Con manos temblorosas, Mike abrió la puerta de la sala de almacenamiento. El aire cálido se apresuró, creando una breve niebla en la noche fría. La cabeza de la madre oso subió más alto, sus fosas nasales trabajando mientras sentía el calor. Fue el mayor movimiento que había mostrado en la última hora. El corazón de Mike latía con fuerza mientras daba el paso más peligroso de todos. Se acercaba a los osos, mantas en sus manos. Los ojos de la madre oso rastrearon su movimiento, pero sus instintos protectores habituales parecían opacados por el frío y el agotamiento. Cuando estaba a unos pocos pies, arrojó suavemente una de las mantas sobre los cachorros. La gruesa lana cubría sus pequeños cuerpos, y por un momento aterrador, el oso de la madre se tensó. Mike contuvo el aliento, sabiendo que su vida colgaba de su próxima reacción. Pero en lugar de atacar, ella lentamente, dolorosamente, comenzó a narrar la manta alrededor de sus cachorros, pareciendo entender su propósito. Alentado, Mike extendió otra manta más cerca de la puerta de la sala de almacenamiento, creando un camino de calor. Sus dedos estaban empezando a entumecerse, y sabía que no podía quedarse fuera mucho más tiempo. Todo dependería de la próxima decisión de la madre oso. Ella trató de pararse, sus piernas temblando con el esfuerzo. Los cachorros permanecieron inmóvil debajo de la manta. Con movimientos suaves que desmentieron su tamaño, intentó empujar a uno de los cachorros, pero no respondió. El segundo cachorro yacía igualmente quieto. Un sonido de angustia retumbó de su garganta, el miedo de una madre por sus hijos atravesando el viento aullante. Mike hizo su último movimiento. Dio un paso atrás, manteniendo sus movimientos lentos y deliberados hasta que se paró cerca de la puerta de la sala de almacenamiento. El aire cálido que fluye creó un faro en la oscuridad, una promesa de supervivencia. Él esperó, su corazón tronando en su pecho cuando la madre se enfrentó a su propia decisión. La criatura masiva reunió su fuerza restante. Con la agonizante lentitud, ella logró ponerse de pie. Durante un momento que pareció extenderse en la eternidad, se mantuvo balanceándose en el salvaje viento, su mirada moviéndose entre sus cachorros y la puerta abierta. Luego, con infinito gentileza, agarró la manta cubriendo a sus cachorros en sus dientes.
Mike observó con asombro cómo la madre oso, luchando contra el agotamiento con cada paso, comenzó a arrastrar a sus cachorros hacia la puerta de la sala de almacenamiento. La manta les ayudó a deslizarse sobre la nieve, pero cada movimiento claramente costó su preciosa energía. Sus poderosos músculos temblaron con el esfuerzo, pero su eterno instinto la impulsó hacia adelante. La distancia era solo unos pocos metros, pero parecía millas. Mike se quedó perfectamente quieto. Apenas se atreve a respirar, ya que la familia Bear se acercó a la seguridad. El viento se hizo más fuerte, casi derribándolo de sus pies, pero el oso de la madre siguió adelante, negándose a liberar su agarre en la manta que sostenía su preciosa carga. Finalmente, increíblemente, llegaron a la puerta. La madre se detuvo. Su forma masiva que bloquea la entrada. El vapor se eleva de su pelaje cuando el aire cálido lo golpeó. Este fue el momento de mayor peligro. Si ella entró en pánico ahora, en tan cerca, no habría escape. Pero el frío amargo y la desesperada necesidad de sus cachorros superaron su miedo natural. Con la última de su fuerza, tiró de sus cachorros sobre el umbral y entró en la habitación cálida. Mike observó cómo la criatura masiva se derrumbaba junto a sus hijos. Su cuerpo se rizaba de protección a su alrededor, cuando el calor comenzó a filtrarse en sus cuerpos congelados. Con un cuidado infinito, Mike cerró la puerta de la sala de almacenamiento, sus movimientos lentos y deliberados. A través de la pequeña ventana de la puerta, podía ver a la familia Bear acurrucada en el cálido espacio. Los ojos de la madre oso permanecieron abiertos, mirándolo, pero la tensión desesperada en su cuerpo había comenzado a aliviarse, mientras el calor se abrió paso a través de su pelaje congelado. Durante las siguientes horas, Mike mantuvo a Vigil desde su cabina, observando a través de la ventana de conexión entre su espacio vital y la sala de almacenamiento. La tormenta afuera llegó a su punto máximo, sacudiendo las paredes de su cabaña con furia sin precedentes. Pero dentro de la sala de almacenamiento se estaba llevando a cabo un milagro. Los cachorros fueron los primeros en mostrar signos de recuperación. A medida que sus pequeños cuerpos se calentaron, comenzaron a agitarse. Sus movimientos fueron débiles al principio, apenas notables, pero gradualmente se fortalecieron. La madre oso, a pesar de su propio agotamiento, acarició tiernamente a cada cachorro, alentándolos a la vida. Nunca se llevó los ojos de la ventana donde miraba Mike, pero la mirada en ellos había cambiado de renuncia desesperada a algo que parecía casi una confianza. Al amanecer, los cachorros estaban despiertos y movidos. Su curiosidad natural volvía mientras exploraban su refugio temporal. Se mantuvieron cerca de su madre, pero sus movimientos se volvieron más juguetones con cada hora de pase. La madre oso permaneció alerta pero tranquila. Parecía entender que esta extraña situación era su salvación. La tormenta se desató durante 2 días más. Durante este tiempo, Mike colocó cuidadosamente agua y comida cerca de la puerta de la sala de almacenamiento cuando los osos estaban durmiendo. La madre oso aceptó estas ofrendas, su cansancio inicial dando paso a una aceptación cautelosa de su presencia. Se dio cuenta de cómo esperaría hasta que él se mudara antes de comer o beber, manteniendo un delicado equilibrio entre necesidad e instinto salvaje. En la mañana del tercer día, la tormenta finalmente se rompió. El mundo exterior se transformó en un paisaje cristalino de nieve y hielo, pero la temperatura había comenzado a aumentar. El sol atravesó las nubes por primera vez en días, trayendo consigo la promesa de supervivencia. Mike sabía que era hora. Los osos necesitaban regresar a la naturaleza antes de que se acostumbraran demasiado a la presencia humana. Como si sintiera esto,
La madre oso se había vuelto más inquieta. Sus instintos naturales la llamaron de regreso al bosque. Los cachorros, ahora completamente recuperados, se estaban volviendo más activos, probando su fuerza renovada con los mismos movimientos cuidadosos que había usado esa noche desesperada. Mike abrió la puerta exterior de la sala de almacenamiento. El aire fresco y la luz del sol entraban, y el oso de la madre levantó la cabeza, sintiendo el mal tiempo. Se puso de pie, magnífica y poderosa una vez más, tan diferente de la criatura desesperada que había sido hace 3 noches. Los cachorros siguieron el ejemplo de su madre. Sus pequeños cuerpos ahora se movían con la energía de los jóvenes osos sanos. En la puerta, la madre se detuvo. Giró la cabeza hacia Mike, quien se paró a una distancia respetuosa. Sus ojos se encontraron con una última vez, y en ese momento, Mike sintió que entendía algo profundo sobre la conexión entre todos los seres vivos. Luego, con una gracia sorprendente para un animal tan grande, llevó a sus cachorros a la nieve. Mike observó cómo se dirigían al bosque. Sus formas oscuras se volvían más pequeñas contra el paisaje blanco. Los cachorros delimitaron la nieve. Su experiencia cercana a la muerte ya se olvidó en el camino de los animales jóvenes. Su madre lo siguió más lentamente, su poderosa forma silueta contra el sol naciente. Justo antes de que desaparecieran en los árboles, la madre oso se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Se quedó allí por un largo momento, su presencia dominando incluso a distancia. Luego se giró y desapareció en el bosque con sus cachorros, dejando solo pistas en la nieve como evidencia de su extraordinario encuentro. Mike se paró en su ventana mucho después de haber ido, reflexionando sobre la experiencia. Había roto todas las reglas de seguridad en el desierto. Arriesgaba su vida por un instinto que no podía explicar completamente. Sin embargo, mientras observaba el sol subir al paisaje transformado, sabía que volvería a tomar la misma decisión. En los años que siguieron, a veces veía a los osos en la distancia y se preguntaba si eran la misma familia que había protegido esa noche desesperada. Pero nunca trató de acercarse o tomar su foto. Aprendió que algunos recuerdos se conservaron mejor en el corazón que a través de una lente de cámara. Su decisión de abrir esa puerta le había enseñado que a veces la supervivencia significaba algo más que mantenerse con vida. A veces significaba recordar nuestra conexión compartida con todos los seres vivos, incluso en las circunstancias más duras. Si esta increíble historia de compasión y supervivencia tocó tu corazón, asegúrate de no perderte más increíbles encuentros y cuentos de amabilidad humana. Suscríbase a nuestro canal ahora haciendo clic en el botón a continuación y únase a nuestra creciente comunidad de entusiastas de la naturaleza. Encienda las notificaciones para recibir alertas sobre nuevas historias que muestran las conexiones extraordinarias entre humanos y vida silvestre. Cada semana te traemos cuentos auténticos y conmovedores que nos recuerdan nuestro vínculo compartido con la naturaleza. Recuerde, su suscripción nos ayuda a continuar compartiendo estas notables historias. Asegre ahora y se convierta en parte de nuestro viaje explorando los momentos más conmovedores entre humanos y vida silvestre.